Hola para todas y todos, mi nombre es Alma Daniela Díaz Segura, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma del Estado de México. Hola, mi nombre es Sharon, soy egresada de Ciencias Políticas y Administración Pública, soy municipalista y a ratos libres me dedico a hacer consultoría. Hola, mi nombre es Anet Nova, soy estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública y también de Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de México. Y soy activista y me gusta estar en temas para involucrar la participación política. Y bueno, el día de hoy vamos a traer para ustedes en este podcast Políticas para Todas. Este es nuestro primer episodio que vamos a estar. Les voy a platicar un poquito sobre la dinámica de cómo va a estar este podcast. Todos los miércoles vamos a estar teniendo un capítulo. Un miércoles va a ser un capítulo largo en el que hablaremos a fondo de un tema a escoger. Y los miércoles siguientes tendremos un podcast más chiquito en el que nada más introduciremos ideas a grandes rasgos de lo que estaremos platicando. El día de hoy vamos a comenzar hablando sobre la participación política de las mujeres a través de cómo hemos llegado a tener derechos políticos y estaremos hablando también de algunas mujeres que nos parecen muy importantes de mencionar para poder hablarles sobre la historia y cómo se ha construido. La participación de las mujeres es algo que creemos que hemos tenido casi durante toda la historia como los hombres, pero la verdad es que la historia de nuestros derechos ha sido mucho más complicada y ha sido bastante nueva también, al menos en nuestro país, el derecho al voto, el derecho a la participación, porque teníamos derecho a voto, pero no teníamos derecho a participar para comicios o para representantes. Y el día de hoy queremos dar como estos pequeños esbozos de cómo hemos llegado a participar primero en los movimientos, porque pareciera que siempre hemos tenido que ser las amas de casa y que han esperado a los hombres quienes se van a la guerra y nosotras ahí en la casa criando niños, y eso es una mentira total. Y tenemos que empezar a generar nuevas discusiones históricas a raíz de esto, ¿no? Las mujeres hemos participado de muchas formas dentro de los movimientos sociales desde que la independencia y la revolución, que han sido como los más conocidos. Y justo por ello voy a dejarle el micrófono a Dani para que les hable un poco sobre la participación de las mujeres en los movimientos de independencia y de revolución. Bueno, continuando con esa misma lógica, vamos a tocar uno de los temas que consideramos más importantes, que tiene que ver con la participación y la injerencia que las mujeres han tenido en momentos importantes dentro de nuestra historia. Esto no viene en los libros de texto, parece que en la historia de México, pues las mujeres hemos sido invisibilizadas de muchas formas, ¿no? Pero pues es momento de hablar, de reconocer sus nombres y de reconocer la labor que han tenido en puntos importantes de México y la construcción de nuestro estado, ¿no? Vamos a iniciar con el movimiento de la independencia. Este surge o inicia el 15 de septiembre de 1810 en la llamada Guerra de Independencia, ¿no? Sin embargo, las mujeres ya habían tenido una participación incluso desde antes de esta gran noche. Su participación en cuanto a las estrategias, en cuanto a la forma en la que se organizó. Aquí escuchamos también un poco hablar, por ejemplo, de José Ortiz de Domínguez, ¿no? Y la participación que tuvo incluso desde antes del 15 de septiembre. Pero no nada más José Ortiz de Domínguez y otros nombres que se llegaron a mencionar, sino hay miles y miles de mujeres, y no voy a decir que estuvieron atrás de las batallas ni atrás de las tropas, porque estuvieron codo a codo con los hombres, con los varones luchando y para que se pudiera consolidar, ¿no? Este gran movimiento. Y hay que decir también que las mujeres llevaron un papel importante, una batuta importante, y no nada más con los cuidados y, por ejemplo, en lo que respecta a la alimentación de las tropas y de los soldados, ni a los cuidados ni de las heridas, ni de los enfermos, sino que también fueron mujeres que estuvieron al frente en las luchas. Y bueno, tuvieron otro tipo de aportaciones. Hubo mujeres que sí, digamos, estuvieron de forma activa dentro de estos combates, pero también hubo mujeres que hicieron su labor, hicieron su propia lucha al quedarse en sus comunidades.
¿Y de qué forma la hicieron, no? Bueno, en la lucha, pues lo hicieron en los combates, siendo parte de las filas de las tropas, siendo guías en las caminatas que se daban cuando iban de una comunidad a otra, pues a veces no reconocían totalmente el trayecto ni los caminos que estaban recorriendo, ¿no? Entonces las mujeres también tuvieron un papel importante en ese momento. Pero en casa, ¿cómo hacían? Ellas, su lucha era manteniendo a sus comunidades, conservando productivas sus suelos, sus tierras. Además, ellas tuvieron que sobrellevar los ataques que los propios españoles, pues cuando llegaban a sus comunidades, ¿no? Cuando asaltaban sus comunidades. Y también cuando las batallas tenían lugar en sus, sí, en sus comunidades, pues ellas incluso iban a comunidades aledañas para pedir ayuda, abastecían con agua, con ropa, con víveres para que pues ellos pudieran continuar, ¿no? Y hay que decir que también la valentía de las mujeres fue increíble y me gusta mencionar no voy a decir que es una anécdota porque en realidad no lo es, pero creo que es un ejemplo muy representativo de la valentía y del coraje que las mujeres también tuvieron en el movimiento de la independencia. En el libro Heroínas de la Independencia narran un suceso en donde había un escuadrón en Guerrero, que estaba a cargo del general Nicolás Bravo. Bueno, ya se sabía que en este escuadrón pues no había suficientes víveres para que ellos pudieran subsistir, ¿no? Entonces se presenta de Nicolás Bravo dos mujeres, Antonia Nava y Catalina González, y ellas reconociendo de esta necesidad que ellos tenían por alimento, ofrecen sus vidas, ofrecen sus cuerpos para que los hombres pudieran ser alimentados, ¿no? Incluso Antonia Nava, ella intentó apuñalarse para que ya su cuerpo fuera, pues sí, digamos, entregado a los hombres para que se alimentaran. Obviamente la detienen, ¿no? Pero yo creo que es un ejemplo muy vivo de este gran sentimiento y de esta entrega que ellas también depositaron en este movimiento. Y bueno, así como este tipo de acciones, pues también ellas se dedicaban, además de pelear, además de ser enfermeras, también se dedicaban a sepultar los cuerpos de quienes caían en la batalla. Ellas también ocultaban a los insurgentes en sus casas, y hay que reconocer que si no hubiera sido por su participación, el movimiento de la independencia y otros muchos movimientos dentro de nuestro país no se hubieran consolidado. Entonces, hay que hablar de José Ortiz de Domínguez, hay que hablar de Leona Vicario, hay que hablar de Mariana Rodríguez del Toro, y hay que hablar de miles que no tienen nombre, pero que sin duda su papel fue preponderante para la consolidación de la independencia. Y bueno, hablando también rápidamente de lo del movimiento de la Revolución Mexicana, pues también en las filas y en las tropas, tanto de Francisco Villa como de Emiliano Zapata, de Venustiano Carranza, había miles de mujeres que también estaban ahí luchando. Había soldaderas, y así como había soldaderas, también había mujeres que estaban cocinando, y mujeres que estaban lavando, y mujeres que sí estaban realizando las labores que por años nos han cargado y nos han confinado en el espacio público, y aún así participando en las batallas y participando en la lucha, ellas, no sé, llevándose a sus hijos e hijas y haciendo esta doble labor, ¿no? De heroínas de nuestro país, pero también de madres. Y nadie habla sobre eso. Entonces, la participación de las mujeres no se limita solamente a soldaderas, por ejemplo. Había mujeres con acciones revolucionarias claras, siendo sindicalistas, mujeres siendo conspiradoras, siendo enfermeras, siendo periodistas, escritoras, obreras, profesionistas. Entonces, hay muchísimos ejemplos de los cuales podríamos hablar. Por ejemplo, está Carmen Cerdán, está Francisca del Valle, las tan sonadas mujeres Narváez, ¿no? Quien era Guadalupe, que era Rosa, era María. Ellas quienes coordinaban los asaltos y quienes coordinaban las operaciones que se daban en muchas entidades, ¿no? Entonces, pues hay que reconocer esta labor, ¿no? Y también reconocer que había grupos de mujeres que decidieron asociarse para ser activistas políticas, para fundar periódicos. La parte de los periódicos aquí también era muy importante porque justamente en la creación de estos periódicos y en hablar y en decir y en señalar y en criticar pues yo considero uno de los elementos preponderantes para que de verdad, o sea, se veía la efervescencia social, ¿no? En estas manifestaciones. Entonces, también había coronelas, había mujeres que decidieron tomar las armas por su propia cuenta y que prácticamente todo su escuadrón, pues eran mujeres.
Entonces, a mí lo que me gusta del movimiento de la revolución, además, es que, o sea, sí se preponderaba esta erradicar y sí se preponderaba la, pues, tratar de erradi- sí, erradicar y quitar del poder en ese momento pues a Porfirio Díaz, ¿no? Pero también en este momento las mujeres decidieron poner sobre la agenda y sus proyectos que ya podríamos decir en este momento que eran proyectos feministas, ¿no? Porque lo que ellas querían era que también en esta nueva consolidación y en esta construcción del nuevo régimen también sus derechos pues fueran reconocidos. Entonces, hay que mencionarlo y hay que reconocer, visibilizar la labor que las mujeres y la participación que las mujeres tuvieron en estos grandes acontecimientos en nuestro país. Bueno, continuando con lo que comenta Daniela, es muy importante porque también a lo largo de nuestra educación, la mayoría de los héroes, o siempre fueron héroes, son hombres, ¿no? Y se invisibilizó a la mujer por muchísimos años y de hecho se sigue invisibilizando porque si bien ahora podemos retomar ciertas mujeres, pues hay muchísimas mujeres que no vamos a saber nunca cómo se llamaron, ¿no? Porque también era parte, ¿no? De invisibilizar esta lucha, que las luchas no hubieran sido nada si no estuviesen las mujeres. Y bueno, continuaba con el tema de la revolución, pues recordar que era una época donde existía mucha opulencia y lujos de personas hacendadas, principalmente políticos, ¿no? Y teníamos un contraste con aquella población de campesinas, campesinos, obreras, obreros, que no tenían ni educación ni oficio. Y bueno, entonces ahora en este sentido nos vamos a remontar a Puebla, donde justamente tenía un papel importante Porfirio Díaz, porque era cercano al coronel Luciano Martínez. Entonces aquí existe una mujer importante, Carmen Cerdán, o mejor dicho, María del Carmen Cerdán Alatriste, que nació en Puebla en 1875. Carmen Cerdán era o procedía de una familia de pensamiento liberal, que también familia que tenía un abolengo y que tuvo ciertos como antecedentes dentro de la misma política en Puebla. Entonces, Carmen Cerdán desarrolló actividades políticas para la Revolución Mexicana. Ella se educó en el Colegio Catesiano, donde aprendió a leer y a escribir, así como las reglas y deberes que debían de seguir las mujeres de su clase social, ¿no? Pero a la edad de 13 años ella sufrió una catalepsia, lo que cambió la perspectiva de vida de cómo ella ahora iba a comenzar a vivir, ¿no? Y ese es un punto de quiebre, porque también Carmen Cerdán comenzó a acompañar a su madre a eventos sociales, tertulias literarias. Entonces aquí comenzó a enterarse de lo que sucedía en el país, ¿no? Era su modo de salir de lo privado a lo público y tener contacto con más personas, y pues de abolengo. Y aquí, en estas relaciones sociales que comienza a entablar, pues se abordaba el tema político e incluso se comenzaron a crear grupos de oposición contra Díaz en esa época. Entonces, aquí los clubes más bien iban hacia las ideas antireeleccionistas y se comienza a generar como una crítica, una organización donde Cerdán se comienza a involucrar más. Un elemento importante también es que Carmen leyó la obra de su padre, que es La Ley del Pueblo, de Manuel Cerdán Guanes, en donde, bueno, en primer lugar estaba prohibida por ser considerada socialista, ¿no? Y que pugnaba por la igualdad. Ahora, en este sentido, pues nos damos cuenta de cómo se había formado el pensamiento de Carmen, ¿no? También que si bien tenía como una posición privilegiada, pues conocía la otra parte de la realidad. Y aquí el papel de las mujeres durante la Revolución Mexicana fue de vital importancia, pero como mencioné, se les ha borrado e invisibilizado. Y bueno, aquí tanto Aquiles Cerdán, que normalmente sí lo hemos escuchado en nuestros libros, y Carmen Cerdán, se unieron al movimiento maderista, en especial para postular a Madero, ¿no? Así como el levantamiento social el 20 de noviembre de 1910. Pero, lamentablemente, pues existieron ciertos acontecimientos previos a este levantamiento. En primer lugar, dada la época, Carmen tuvo que utilizar un seudónimo, Marcos Serratos, para redactar proclamas, manifiestos y artículos para mantener su identidad oculta, ¿no? También ella tuvo la oportunidad de conocer a Sara Pérez de Madero y aquí es cuando se comienza a formular cómo ella apoya la revolución, ¿no? Y algo muy importante que hacer Carmen era apoyar con dinero y armas para los grupos. Como bien mencionaba Daniela hace un momento, o sea, también ella tomó las armas porque realmente lo hizo.
porque existió un altercado el 18 de noviembre en su casa, donde se les atacó, se les disparó, se les ultrajó realmente, porque lamentablemente en ese hecho murió Maximiliano, su cuñado, y Aquiles Cerdán, ¿no? Entonces ella es detenida, es llevada presa, pero también fue herida. De hecho, existe una narrativa donde mencionan que justamente en este ataque, en su desesperación de no saber cómo actuar, ella toma el arma, sube, sale al balcón y dice: mexicanos, no vivan de rodillas. Y pues siguen disparando contra Carmen. Carmen se logró esconder, pero lamentablemente pues fue capturada y la llevaron a la cárcel. Tiempo después fue liberada, ¿no? Y bueno, aquí pasa el 20 de noviembre, que se inicia la Revolución Mexicana en varias partes del país. ¿Qué pasó después de este acontecimiento? Pues Victoriano Huerta realmente le regresa a su seudónimo y le ayudó para llevar la revolución en Puebla. Y Carranza, el aspecto importante a resaltar es que la asignó la consejera entre Villa y Zapata para reconciliar a los grupos que en este momento pues estaban en la revolución. Entonces, Carmen realmente fue muy importante para la Revolución Mexicana en Puebla, obviamente después todo el movimiento cómo se dio, pero pues un ejemplo de que las mujeres también tomaron las armas, de que también pusieron en riesgo su vida, porque Carmen, si bien portaba el dinero y las armas, pues se veía involucrada, ¿no? Como que le pudiese suceder algo en el lapso. Después de la revolución, Carmen se retira de manera pública y pues eso fue todo lo que les puedo compartir el día de hoy respecto a... A mí me toca hablarles de una mujer que admiro profundamente, que siento que la historia no le hace justicia, que es Dolores Jiménez y Muro. Esta es una mujer como enigmática porque no sé si todos y todas aquí recordamos la foto de Pancho Villa y de Zapata sentados en la silla presidencial y hay un montón de hombres atrás de ellos. Y entre esos hombres hay una mujer que está justo en medio de Pancho Villa y de Zapata. Bueno, pues esa mujer es Dolores Jiménez y Muro. Ella, al igual que muchas otras mujeres, pues participaron en el movimiento de la revolución. Ella para mí es de verdad un referente, es una mujer que deberíamos de tener muchas estatuas de ella, que deberíamos de tener en muchas calles para que no se pierda nunca su historia. Nació en Aguascalientes, el mismo lugar en donde murió. Fue tiene una carrera increíble, ¿no? Formó círculos liberales en San Luis Potosí, formó parte de esos círculos en donde fue adquiriendo pues esta conciencia que la llevó después a luchar por los derechos de los y las mexicanas. Y se formó entre la juventud que apoyaba los ideales juaristas y la resistencia a la invasión francesa en el imperio de Maximiliano. Colaboró en redacciones del Partido Liberal Mexicano, en donde compartía militancia con Ricardo Flores Magón, ¿no? Y eso además me parece interesantísimo porque Ricardo Flores Magón es súper, súper, súper conocido y Dolores no. Entonces, bueno, eso habla de la injusticia que tiene la historia hacia con las mujeres, porque su trabajo no fue menor. En el régimen de Porfirio Díaz, tuvo participación en acciones filantrópicas con los trabajadores y con ellos se atrevían a denunciar la miseria y la explotación que estaban sufriendo, ¿no? Que no era menos. En ese tiempo la dictadura estaba tan tremenda que cualquiera que se atreviera a denunciar cualquier acto de explotación, bueno, pues iban directo a la cárcel, ¿no? Dolores, pues bueno, no fue la excepción. Se fue a la cárcel y desde la cárcel reconoció que se vivía una tremenda dictadura en México y que había mucha gente que estaba cansada, no solo en San Luis Potosí, no solo en Aguascalientes, sino en todo México. Hay una cita que ella dice que se tiene registro que va así. Desde entonces, desde que estaba en la cárcel, comprendí que la revolución actual se refiere a la revolución de 1910. No estaba lejos, porque las ideas germinaban por todas partes. Poco después vine a México, donde vi que millares de ciudadanos iban a inscribirse a los clubes políticos de donde debería surgir la revolución, y fue así.
Entonces, bueno, ella ya veía esa situación desde muchísimo antes. Em, es así que en 1904 se empieza a gestar el movimiento antirreeleccionista contra Díaz y ella participa en un periódico que se llamó La Mujer Mexicana y presidió un club femenil llamado Hijas de Cuauhtémoc. Entonces, bueno, a ellas ya desde ahí denunciaban los fraudes que existían en el gobierno de Díaz, ¿no? Y eso me parece increíble, además, por toda la carga significativa que tenía la libertad de prensa en ese entonces no existía, ¿no? Y que ellas tuvieran un periódico en el que se atrevieran a denunciar todo esto, es increíble. Era tal su liderazgo que Emiliano Zapata la incluyó en las filas del zapatismo y ella desde ahí emprendía tareas de docencia, era escritora, era periodista y además era oradora. Había superado ya los 60 años cuando estaba haciendo aún activismo, ¿no? Y acompañó las campañas del Ejército del Sur, redactó el preámbulo del Plan de Ayala, era ese plan de Ayala, yo creo que todo el mundo lo conoce y muy poca gente podría reconocer el nombre de Dolores, ¿no? Que es además esta injusticia que hoy en este espacio estamos tratando de hacer cada vez menos. Y bueno, ella fue una de las mujeres que popularizó la imagen de las Adelitas. Entonces, bueno, ahora ya no son las Adelitas, ¿no? Ya tenemos un nombre detrás de las Adelitas. Y fue parte en 1917 de la Secretaría de Educación, donde impulsó la primera campaña de alfabetización y participó también en las misiones culturales. Fue una mujer comprometida del inicio a fin de su vida. Ella murió en 1925 a los 77 años de edad y hasta la fecha, más que Dolores Jiménez y Muro, se le conoce como la Antorcha de la Revolución. Otra de las mujeres de la que tenemos que hablar de forma necesaria es Hermila Galindo Acosta. Ella fue una mujer luchadora social, maestra, revolucionaria, oradora, periodista. Ella nació en Guanajuato en 1886, justamente el 2 de junio. Bueno, ella era una mujer, pues, hay que decirlo, una mujer muy inteligente, una mujer que dominaba muchas disciplinas y en muchísimas áreas. Pero bueno, vamos a decir que ella era dominaba la mecanografía, la taquigrafía y asimismo un segundo idioma, ¿no? Que era el inglés. Estas tres herramientas le permitieron desarrollarse en muchos ámbitos y justo como algunas de las mujeres que ya han mencionado aquí, le permitió incursionar en un ámbito público y pues necesariamente político, ¿no? Ese acercamiento y la dominación de estas disciplinas a la vez le permitió desarrollarse en diferentes clubes. Ella fue parte de muchos círculos de estudio y ella se autodenominaba o tenía una postura antireeleccionista. Ella fue parte de los maderistas, también fue parte posteriormente de los constitucionalistas, ¿no? Y justamente uno de los acercamientos que tuvo en un club le permitió conocer a Venustiano Carranza. Y Venustiano Carranza, bueno, porque ella dio un discurso, digamos como un discurso de bienvenida, iban a recibir al ejército constitucionalista, ella da un discurso y Venustiano Carranza se queda maravillado con su tremenda oratoria y aparte, obviamente, como ella realiza el discurso, pues se queda también maravillado por la forma en la que ella escribe, ¿no? Entonces se acerca a ella y le pide que sea su secretaria particular y ella acepta. Entonces, ella reconoce también en Venustiano Carranza a un hombre con un buen potencial y aparte le gustó, hizo clic con su política carrancista y ella empezó a promoverla y trabajó en pro de esta, ¿no? Y bueno, ella para el año de 1915, muy joven, ella ya muy joven, ella fundó y dirigió el centro. Y me encanta esta mujer porque entre los temas que ella empezó a posicionar en su agenda tenían que ver con la educación de las mujeres y los hombres en trato, en condiciones y en oportunidades. Imagínense, si estos temas en la actualidad siguen considerándose, pues incluso un tabú, ¿no? O sea, pese al avance en materia legislativa que tenemos, imagínense en 1915. Entonces,
Bueno, para el año de 1916, ella siendo todavía particular, secretaria particular de Carranza, ella decide enviar una ponencia al primer Congreso Feminista en Yucatán, titulada La mujer en el porvenir. Y, y en ella, ¿no? Posicionando y poniendo sobre la mesa estos temas. Y podemos decir que fue una pionera en esta época, ¿no? Y bueno, ella pues explicaba la necesidad que existía y que existe también actualmente, pues de llegar a esta igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, incluyendo los derechos sexuales y políticos. Y ella, entre los cuestionamientos que hacía y las reflexiones, y criticaba de manera muy contundente la injerencia que tenía la religión, ¿no? En esta construcción de estereotipos y digamos, en hacer tabú muchos temas que nos incluyen y que nos competen a las mujeres. Entonces, ella criticaba también esta parte y entre las labores que ella realizaba, pues también impartía conferencias que tenían que ver con feminismo en diversos lugares del país, o sea, del país entero, incluyendo, por ejemplo, el estado de Veracruz, Tabasco, Campeche, y ella, o sea, no solamente iba y posicionaba sus temas y daba sus discursos, sino que trataba de dejar un germen en cada uno de los lugares a los que iba. Ella trataba de fundar clubes feministas pues lo hizo en muchos estados de nuestro país. Una de las cosas más importantes tuvo lugar en el año de 1916, cuando ella envía al Congreso Constituyente un escrito en el que solicita de manera expresa que los derechos políticos de las mujeres sean reconocidos. Y ella, pues, evidentemente defiende lo que les comento, ¿no? La igualdad de la mujer y sus derechos y el derecho que debe tener al voto, ¿no? Y ella fue una de las que presenta una modificación a la Constitución que se estaba gestando, en una modificación en el artículo 34 y 35 al Congreso Constituyente, ¿no? Aquí en 1917. Evidentemente, esta propuesta fue rechazada por el Congreso y no se incluyó en la nueva. 1918, es decir, 2 años después, ella decide presentarse, digamos, mayoría de votos, pues obviamente el resultado fue rechazado por el colegio electoral y no se la contaron, ¿no? Y ella no se desanima, ella sigue incursionando y sigue siendo y tomando espacios en la vida política y pública. En el año de 1952, ella se convierte en la primera mujer congresista federal en México. Entonces podemos decir que sus esfuerzos, su lucha, pues rindió frutos, ¿no? Y un año después, es decir, en 1953, es cuando ve materializado su sueño, ¿no? Que es el reconocimiento al voto de las mujeres. Y no quiero terminar la participación de esta gran mujer sin decir, pues sí, sin mencionar lo que ella decía, ¿no? Ella decía que las mujeres nos teníamos que emancipar de tres áreas. La primera tenía que ver con el clero. Les digo que ella criticaba de forma muy contundente este espacio, ¿no? Nos teníamos que emancipar, uno, del clero, dos, de los prejuicios que van derivados y tres, de los hombres. Entonces yo considero que todas sus aportaciones siguen vigentes y hay mucho que agradecerle a esta gran mujer, todo lo que hizo y pues prácticamente todo lo que nosotros tenemos ahorita pues es fruto del esfuerzo y de esta lucha que ella emprendió desde muy joven. Finalmente, pues ella muere en 1954, el 18 de agosto en la Ciudad de México. Justo por todo lo que se mencionó, por todas las historias que acabamos de hablar de estas mujeres tan talentosas que fueron tan importantes para que se lograra la Revolución Mexicana, no sé, nos hizo muy importante hacer una pequeña recapitulación de cómo hemos llegado a tener derechos políticos, porque no ha sido fácil, a pesar de que en la revolución fue muy marcada la participación de las mujeres,
lo que decíamos de que la historia no nos hace justicia, ¿no? Que en realidad somos muy poco mencionadas las mujeres y que nuestros papeles cuando se hablan se limitan a labores del hogar, a labores de cuidado. Y no fuimos así, ¿no? También fuimos estrategas y también fuimos luchadoras y muchas otras cosas que ahora que ahora estamos tratando de visibilizar. Fue tan injusto lo que pasó que en 1917, cuando se comenzó a redactar la Constitución, los constituyentes, o sea, hablando de los masculinos, se negaron a darnos derechos políticos, argumentando que los intereses de las mujeres estaban dentro del hogar y que no había ningún movimiento que solicitara hasta ese momento nuestra intervención dentro del asunto público, ¿no? Y bueno, algunos ahí constitucionalistas obviamente no estuvieron de acuerdo y empezaron a ayudarle a las mujeres a organizar congresos, ¿no? Como fue el caso de Salvador Alvarado, que fue aliado cuando se generaron los congresos en Yucatán. Ahí, bueno, la participación fue brutal, ¿no? Fue la primera participación de mujeres tan grande, mujeres que además tenían agendas feministas, además nombradas de esa manera, agendas feministas, que fueron alrededor de 617 delegadas, ¿no? Que además a su vez representaban a un grupo pequeño de mujeres o a un grupo distinto de mujeres que no llegaron hasta esa posición. Entre ellos, bueno, pues está Emilia Galindo, que nos acaba de contar Dani su historia, y pues, ¿qué era lo que se demandaba principalmente? Pues el voto, ¿no? Ellas habían luchado tanto por no reelecciones, por una justicia política que no se tenía en la época del porfiriato. Y cuando las hacen a un lado pareciera muy injusto porque ellas fueron quienes más pugnaban estas situaciones. Pero en 1953, como nos decía Dani, bueno, se materializó, ¿no? Esta necesidad del voto hacia las mujeres se volvió real, ¿no? Y no solo el voto de ir y votar y ya, sino también la posibilidad de ser votadas. Y hubo dos reformas en la Constitución que fueron principales, que fueron base, que hoy deberíamos de abrazar y de todas las mujeres aprendernos porque son parte de nuestra historia, son parte de nuestra oportunidad de gozar la ciudadanía, que fue las reformas que se hicieron al artículo 34 y al artículo 115, ¿no? El 115 es un artículo que nos permitió entrar a la vida pública dentro de lo local, dentro de los gobiernos locales, y el 34 a espacios federales. Y esto del voto, bueno, ha sido un ir y venir, ¿no? En nuestro país, afortunadamente, no hemos tenido que enfrentarnos a que nos los quiten nuevamente y a estar otra vez pugnando y además discutiendo porque es necesario que votemos. Pero hay muchos otros países en los que iba y venía el voto, ¿no? En los que de pronto eran ciudadanas y luego ya no, y luego algunas sí y otras no, y luego nada más las letradas y demás. Han ocurrido un montón de reformas alrededor de eso que han venido acompañadas además de movimientos sociales, ¿no? Ninguna reforma ha sido casualidad o ha estado ahí nada más por pura voluntad política de los hombres, sino que hemos tenido que avanzar de muchas formas para conseguir nuestros derechos políticos. Y ¿qué pasaba? Bueno, que no teníamos, por ejemplo, otros derechos como de divorcio, durante mucho tiempo no teníamos derecho tampoco a ni siquiera a estar en la educación superior, ni siquiera, por ejemplo, la primera hija de las familias no tenía derecho a ningún tipo de educación, ¿no? Porque sus labores eran de cuidado dentro de su propio hogar. Y poco a poco hemos ido avanzando para que estas situaciones dejen de existir, aunque no por ello han dejado de existir en todo México, ¿no? Aún hay pequeños municipios en los que las prácticas se siguen realizando, como de truequear a las hijas, de dinámicas en donde las labores de la mujer son 100% de cuidado, en donde si se tiene que mandar a la escuela a una sola persona de una casa, ese seguramente va a ser el hijo, ¿no? Entonces, todas esas situaciones que nos vulneraban, todas esas condiciones sociales nos llevaron a descontentos que se convirtieron en movimientos sociales y que se convirtieron en reformas y que hoy nos garantizan el acceso a muchas cosas, a la educación,
a la libertad de expresión, a la libertad de voto, a poder ser elegidas. Y dentro de eso, bueno, esos dos antecedentes de la modificación del artículo 34 y 115 en octubre de 1953 fueron los primeros que nos acercaron al goce de los derechos de una ciudadanía plena, ¿no? Todo lo que se le daba a los hombres no teníamos ni la mitad las mujeres. Y bueno, ahí fue la primera vez que tuvimos esto de sufragio activo y sufragio pasivo dentro de nosotros, que ya lo podíamos abrazar y que ya nos podíamos reconocer ciudadanas. Ahora, eso no nos garantizaba igualdad ante la ley, ¿no? Y por eso es muy importante que sigamos todos los días buscando cómo se ha ido avanzando, cómo han sido las reformas ahora para el tema de la paridad, cómo han sido las acciones afirmativas de las que tanto se habla, pero que muy poco conocemos. A pesar de que pareciera que el 1953 fue hace muchísimo tiempo, es realmente bastante nuevo que gocemos de esos derechos y por eso es tan importante también reconocer nuestra historia. Dani ahorita nos va a hablar un poquito del movimiento sufragista en México, que es súper importante que reconozcamos, que además tengamos en nuestra conciencia todas las mujeres, porque no valoramos siempre el votar, ¿no? El ir a una casilla y votar, y pareciera tan sencillo que dejemos de hacerlo cuando hace ni siquiera 100 años no podíamos ni siquiera acercarnos a pensar en participar activamente en elecciones. Entonces, te cedo el micrófono, Dani. Gracias, Sharon. Pues prácticamente el movimiento sufragista ya lo hemos mencionado con algunas de las participaciones. Simplemente me voy a remitir a algunos datos en concreto, pero sí, Sharon tiene toda la razón. Aquí se estaba discutiendo, podemos hablar incluso de momentos específicos en la historia de nuestro país, pero también hay que reconocer que en alrededor del mundo, derechos que apenas aquí se estaban reconociendo, en otros lugares ya se habían reconocido muchísimo tiempo atrás. Entonces, sí estábamos desfasados en tiempo, pero también hay que reconocer que hubo una lucha exhaustiva de las mujeres en todos los ámbitos. Y no, aquí no podemos decir que solamente mujeres de clase media, no, mujeres de todos lados, mujeres campesinas, mujeres que estaban en la industria, mujeres que estaban como mineras, mujeres de todo tipo luchando por el reconocimiento de sus derechos, ¿no? Claramente había prioridades en cada uno de los espacios en donde ellas se desarrollaran, pero había un reconocimiento de necesidades y que, bueno, actualmente pues también seguimos sobre ello, ¿no? Bueno, pues en principio hay que decir que históricamente las mujeres mexicanas hemos sido marginadas en el escenario público, en el escenario político, ¿no? Y justo lo que les mencionábamos con algunos acercamientos bibliográficos de dos mujeres específicamente, pues en 1917, ¿no? Hay que partir desde este año, cuando se estaba construyendo pues también nuestra Carta Magna, ¿no? Que prácticamente pues muchos movimientos, integrantes de movimientos sufragistas femeninos, pues enviaron sus escritos, sus demandas, estas consideraciones que realidad no fueron tomadas en cuenta, ¿no? Y como Sharon mencionaba, ¿no? A veces con pretextos pues tan irrisorios, o sea, las demandas estaban ahí, y eran demandas legítimas, simplemente que no se quisieron tomar en cuenta. Para el año de 1918 se confirmaba esta omisión de las mujeres, ¿no? Sí, prácticamente inexistentes, ¿no? Con la ley de elecciones federales, cuando se promulga esta ley, se determina de manera expresa que los únicos electores son mexicanos varones. Entonces, de manera expresa, nosotras pues no figurábamos en la norma, ¿no? Y bueno, como consecuencia de ello, o sea, no quiere decir que por el hecho de que se haya rechazado en una, en dos, en tres ocasiones que las mujeres tuvieran derechos en el ámbito político electoral, pues no, o sea, no quiere decir que hasta ahí, ¿no? No, hubo muchos movimientos que se desencadenaron respecto a ello. Digamos, las mujeres también organizadas en propias, en propios clubes, en propias, no sé si decir
o esté correctamente decir, por ejemplo, asociaciones, pero sí mujeres organizadas que se centraban y platicaban y que criticaban y pues las demandas estaban ahí, ¿no? Y se materializaba justamente en eso, en demandas sin exigencias que pues por muchos años fueron rechazadas. Sin embargo, pues ya en el año de 1953 fue cuando precisamente ya se reconoce este derecho y hay que decirlo que el movimiento sufragista en México es apenas el parteaguas de muchos otros movimientos que actualmente también seguimos, pues seguimos reconociendo, porque Sharon tiene razón, ¿no? El hecho de que se reconozca a veces en la norma, pues no garantiza que en la realidad inmediata nuestros derechos sean verdaderamente reconocidos, ¿no? Entonces, a partir de ello podemos decir que en México han existido tres momentos en la lucha de las mujeres. El primero de ellos, pues, sí, que tiene que ver con demandas de derechos políticos, de derechos ciudadanos, ¿no? Para englobarlos a todos, que fue a finales del siglo XIX, pero también por ahí de los años 70 encontramos a movimientos feministas que tienen como objetivo desarrollar categorías de análisis que tienen que ver con el género, que tienen que ver con estructuras, que tienen que ver con dominación, ¿no? Estos mecanismos e instrumentos que a lo largo del tiempo nos han violentado, nos han limitado en condiciones y en derechos y que no habían sido reconocidos como tal. Entonces, las mujeres también teniendo y desarrollando además desde la academia este tipo de consejo, de categorías, ¿no? Y pues actualmente, y podemos, digamos, el tercer momento tiene que ver con la participación efectiva y la inclusión y también el reconocimiento o sea, sí de la igualdad en cuanto a trato, igualdad en cuanto a la ley respecta, pero no igualdad en cuanto a, es que prácticamente a lo largo de la historia, pues no, o sea, nosotros nos hemos o nos han posicionado, nos han limitado y vulnerado en condiciones y eso no nos permite que concursemos, por ejemplo, en la misma proporción que los hombres, ¿no? Entonces también hay que reconocer la diferencia. Entonces, hablamos en este tercer momento de la participación efectiva de las mujeres, pero también ahora, pues, esta lucha y pues digamos, movimiento que intenta visibilizar la violencia en la que nosotras nos encontramos inmersas y por tanto tratar de erradicarla y de disminuirla, ¿no? Bueno, disminuirla y erradicarla. Y bueno, y en este sentido, una actora muy importante para el logro de este voto es Elvia Carrillo Puerto, quien nació en Yucatán en 1878 y falleció en la Ciudad de México en 1968. Elvia también es conocida como la Monja Roja de Mayab y fue sufragista y feminista. Ella siempre estuvo pugnando por el tema del control de la natalidad, la libertad sexual, el divorcio y también participó en la reforma agraria. Fue miembro del Partido Socialista del Suroeste. También ella tuvo participaciones en la Revolución Mexicana, así como en la Rebelión de Valladolid, movimiento en contra de Olegario Medina y el gobernador de Yucatán, Enrique Muñoz. Elvia Carrillo organizó la primera Liga Feminista Campesina, donde se pugnaba por la propiedad de la tierra, las jornadas de trabajo de 8 horas, la libertad de indígenas y mujeres, así como la creación de escuelas rurales en el estado. De 1922 a 1924, Felipe Carrillo Puerto, hermano de Elvia Carrillo, fue gobernador de Yucatán. En este sentido, es importante rescatar por qué su hermano es importante, ya que él, siendo gobernador, reconoció y alentaba a las mujeres para que participasen en el tema político y en la política. También destinó importantes montos en la cuestión económica para las escuelas y temas relacionados con la mujer. Y bueno, en este periodo de Felipe Carrillo, pues le encargó a Elvia Carrillo temas respecto a la niñez, las mujeres y la educación. Elvia Carrillo se convirtió en la primera mujer que tuvo un cargo de elección de representación popular. Sin embargo, no se reconoció en su momento que ella había ganado la candidatura, ¿no? Y regresamos a lo que Daniela nos comentaba, ¿no? Esta opresión, esta invisibilización, y como fue el caso de Elvia, el no reconocerle que ella había ganado.
Mientras ella aún no había desistido en su lucha, de 1930 a 1934, se realizaron 3 congresos de la misma Liga de Mujeres Campesinas. Y bueno, lo que Elvia hacía más que nada era ser responsable de reunir a las delegadas, de llevar las propuestas y sobre todo como llevarlos a un tema más público, más real y que la reforma no fuese solamente y se quedase en este tema privado del Congreso, sino que fuese y trascendiese más allá. No es hasta 1941, en el Congreso, que surge la idea de crear una organización que exija el voto femenino, y este es el parteaguas para que las mujeres se comenzaran a reunir y a pugnar por ese derecho político que se les había negado por años. En 1947, Miguel Alemán Valdés aprobó el derecho del voto de las mujeres en las elecciones municipales. En 1952 se condecora a Elvia Carrillo Puerto como veterana de la Revolución y también se le da el mérito revolucionario. En 1953 se da lo que ya habíamos mencionado, la modificación del artículo 34 para otorgar la igualdad de derechos políticos de las mujeres en México, siendo esta la forma en la que se conquista el derecho al voto de la mujer. Y bueno, no olvidar que Elvia Carrillo Puerto es una de las luchadoras para que hoy en día nosotras las mujeres podamos votar, tengamos ese derecho y que con el tiempo pues pasó de solamente votar a lo que hoy en día tenemos, ¿no? Cargos políticos, puestos políticos dentro de la administración pública, dentro del gobierno, en los 3 niveles. Y no olvidar que el logro también se lleva a cabo de la participación entre todas las mujeres para lo que queremos hacer. Y sin esto no hubiésemos tenido muchas cosas hoy. Y justo es importante hablar de Elvia Carrillo porque además le tocó la injusticia de que la Constitución no dijera hombres y mujeres, ¿no? Y entonces ese fue el parteaguas para que no la dejaran, pues, tomar un puesto que le correspondía porque contaba con toda la legitimidad. Y esto es importante mencionarlo porque además nos lleva a este tema de cómo hoy manejamos todo lo que tiene que ver con violencia política de género, que antes no se hablaba y que no, por eso no existía. Pero es tan marcado que necesitamos ponerle un nombre y, perdónenme, se me apagó mi micrófono, ponerle un nombre y además etiquetarlo porque eso necesitaba una pena, ¿no? Muchas mujeres murieron en el intento de hacer valer sus derechos políticos, de tener participación. Y entonces se notaron demasiadas disparidades dentro de la forma de hacer política, porque se ponían las mujeres en espacios en donde no tenían posibilidades de ganar, o de pronto las mujeres eran siempre las suplentes y los propietarios siempre eran hombres, ¿no? Y se tuvieron que hacer tantas reformas alrededor de eso para que las mujeres pudiéramos participar en un 50-50 en unas planillas. Y luego para que no ese 50-50 fuera como hombres todos propietarios y mujeres todas suplentes, ¿no? Sino que la mitad dentro de los propietarios fueran mujeres y la mitad de las suplentes fueran mujeres también. Y luego modificar códigos penales para que también se pudiera identificar como un delito la violencia política de género, ¿no? Que no bastaba con darnos la opción de ser elegidas, sino que teníamos que garantizar que habría una pena para quienes no nos dejaran el goce de nuestros derechos. Se tuvieron que hacer reformas porque además ese 50-50 dentro de planillas no nos garantizaba que las mujeres ya gozaran aún así de sus derechos, ¿no? Y hubo ahora cosas que se llaman como paridad transversal, que garantizaban un paso más y pareciera que ese camino por el goce de nuestros derechos políticos no está terminado, ¿no? Que cada elección vamos a encontrar algo nuevo, por lo que tenemos que modificar todos nuestros marcos jurídicos y además nuestra cultura política en México, que creo que es lo que no nos ha dejado avanzar, ¿no? La cultura política específicamente en nuestro país ha sido creada a base de un Estado, pues, por hombres, ¿no? Creado por hombres, leyes creadas por hombres, y entonces a las mujeres nos ha tocado ir incorporando reformas. Y bueno, esas reformas nos han provocado un dolor de cabeza tremendo porque pareciera que es un camino interminable. Apenas en Oaxaca mataron a una precandidata a una elección en este momento del Partido de Acción Nacional
Y parecía que somos de partidos diferentes y eso nos hace enemigas, pero las mujeres tenemos que estar unidas dentro de los partidos que militemos para que estas situaciones no ocurran, que seamos competencia política, pero eso no tenga que poner en riesgo nuestra vida ni nuestra integridad. Eso sería todo por hoy en este primer episodio de Política para Todas, un podcast de la Red de Politólogas y Administradoras Públicas. Nos vemos la siguiente semana.